que no me gusta, porque es un estado de profunda angustia, e incluso los neurocientíficos lo ven como un estado de hipervigilancia, cuyos orígenes pues se rastrean a nuestros ancestros los primates y en nuestro propio pasado de cazadores y recolectores. Y es que hay diferentes estudios y en un libro muy bueno que se llama Juntos, el poder curativo de la conexión humana en un mundo a veces solitario, comienzan a encontrar cuando los primates se separaban del grupo, ya sea encontrarse solos o encontrarse entre otro grupo de personas que no los conocían ni los comprendían, comenzaban a desencadenar una respuesta de lucha o de huida. Uno de los expertos del tema, Jon Cacioppo, argumentó que su cuerpo entiende estar solo o estar con extraños como una emergencia. Durante milenios, esta hipervigilancia en respuesta al aislamiento se incrustó en nuestro sistema nervioso para producir ansiedad, que asociamos con la soledad. En esos momentos respiramos más rápido, nuestro corazón se acelera, nuestra presión arterial sube, no dormimos, actuamos temerosos, a la defensiva y egoístas, todo lo cual aleja a las personas que realmente podrían querer ayudar y tienden a evitar que las personas solitarias hagan lo que más les beneficiaría, tender la mano a los demás. Así que, volviendo a la historia, su sueño, siendo fotógrafa, estaba en conectar con las personas, en entender los seres humanos. Entonces como que siempre quería eso, pero decidí estudiar fotografía porque realmente me apasionaba y mi papá me decía, lo que tú quieras estudiar, pero hazlo bien. Entonces como que dije, bueno, si voy a estudiar fotografía, voy a estudiar todo, o sea, tengo una licenciatura y un minor en luz, entonces como que sí traté de hacerlo muy formal y sí, me imaginaba como fotógrafa, o sea, 100% teniendo mi estudio, nunca de naturaleza. De hecho, una broma entre mis amigas y yo de la universidad es que yo me fui a un viaje, era como todo de naturaleza y odié, o sea, terminé dando la clase de que no me importa fotografiar grillos, ni serpientes, ni nada de eso. Siempre para mí fue como la gente, siempre he estado obsesionada, o sea, ahora a través del podcast, pero en la foto también, como siempre me parece increíble los seres humanos, se me hacen tan únicos, tan complejos, tan preciosos, como esta forma de poder conectar, pues antes era a través de la foto y ahora es a través del podcast, pero como esta idea de saber que cada uno de nosotros es tan único y se tuvo que acomodar tantas cosas para llegar, se me hace precioso. Entonces para mí siempre fue para personas, nunca para la naturaleza. Vivir por fuera es vivir con comunidades de paso. ¿Sabes qué pasa? También es como hay muchísimo paso. O sea, hay gente que va por un año, va por un cambio de trabajo, va por secciones muy pequeñas de tiempo. Entonces todo es muy impermanente. No se puede construir tanta comunidad como haces con tus vecinos, ¿no? O sea, ahorita que estuvo la pandemia y yo estuve aquí, bueno, conocí a todos los vecinos de mi cuadra. Todos siguen viviendo aquí. Nos compartíamos desde papel de baño hasta comimos juntos de calle a calle. O sea, como que esa comunidad no existe tanto en Nueva York. No sería la persona que soy hoy sin haber vivido en Nueva York, más a lo mejor no me hubiera extendido tanto tiempo. También hay como mucha vergüenza en dejar Nueva York, ¿no? Como quién es el que más puede y es como mucho es parte de eso, pero sí, o sea, el loft para mí fueron 6 roomies con un baño, ¿no? Entonces ese fue nunca hubo loft, siempre hubo el compartir hasta cuarto. Entonces ahora ya volví, no había vuelto a Nueva York como en 6 años y volví para el tour con Se Regalan Dudas y fue una experiencia muy chida como poder volver de otro lugar y poder decir como estos años también como me curtieron para todo lo que sé ahora de producción y de todo eso, pues lo aprendí ahí. Uno de los podcasts más famosos en América Latina, pues lo creó Ashley junto a Leti Sahagún, con un objetivo claro: eliminar el silencio, transformar las conversaciones incómodas. Creo que crecimos siendo como las hijas muy incómodas, las hermanas muy incómodas, siempre preguntando muchísimo, y eso nos unió a las dos cuando nos conocimos. Nos conocimos de toda la vida, sus abuelos y mis abuelos eran mejores amigos, su abuela murió jugando cartas con mi abuela, o sea, nuestra amistad viene de años atrás, pero lo que nos unió muchísimo fue como esta idea de que nos sentíamos, pues sí, outsiders, esa es la palabra, como fuera de órbita de lo que ocurría todo el tiempo. Entonces creo que Se Regalan Dudas nació como una necesidad de encontrar quien nos pudiera ayudar a contestar estas preguntas y como ese lugar perfecto que nos hubiera gustado tener creciendo. O sea, alguien que nos pudiera hablar de salud mental sin ocultarnos tantas cosas, alguien que nos pudiera hablar de relaciones, de sexo, de infancias, de trauma, de todo, como sin ocultar
pasar. Y este es como creo que un acuerdo colectivo en Latinoamérica, que el silencio nos protege, ¿no? No se dice eso, no digas eso enfrente del niño, no hables de eso. Y fue como, así crecimos mucho, y creo que Se Regalan Dudas viene a decir un poco como todo mereció una conversación, y lo hicimos porque no teníamos ese espacio personal. Nunca en el millones de años, si tú me hubieras dicho hace 4 años y medio de que, ay, ahora vas a tener una productora con 6 podcasts, me hubiera reído en ti, pero nace como una necesidad personal y luego nos dimos cuenta que aparentemente es colectiva. Por supuesto que el éxito viene también de pasar por caminos espinosos. Creo que ha habido varios, obviamente. O sea, a veces cuando me preguntan yo de que no todo ha sido muy bonito, aunque me considero que hemos sido sumamente suertudas. Creo que uno de los fracasos más grandes ha sido no tener abogados para que nos checaran los primeros deals, o sea, como las primeras cosas que llegaron a nosotras. Estábamos muy emocionadas, como creímos que esto era un hobby que nunca iba a generar dinero ni nada. Cuando llega la primera oferta de Spotify, el no haber tenido un abogado que nos checara bien todo y el emocionarnos por el dinero y por decir, este dinero lo podemos reinvertir completamente. Leti y yo seguíamos en nuestros trabajos y podemos crecer el podcast. ¿Lo revisaron con tiempo? Pues no, literal se nos acercó el que llevaba los podcasts en México. Todavía era una como sección chiquita de Spotify, todavía no le daban con todo como ahorita, que son los que tienen más audiencia en podcast. Se nos acercaron desde las primeras semanas y fue como, oigan, queremos llevar Se Regalan Dudas a hacer un exclusivo de Spotify. Y creo que nos emocionamos tanto que no tuvimos como, o sea, ahorita por más que llegue el deal que llega, siempre es como pausa. ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dicen nosotras? Y en ese entonces fue como y eso nos jugó en contra, ¿sabes? No tomamos las decisiones un poco más con la cabeza, que siempre siento que tiene que ser un mix y eso siempre nos ha diferenciado. Muchas veces nos dicen, pero ¿por qué no cierran este deal? Y es como, no se siente bien, no te puedo decir por qué, pero hay algo que no se siente bien. En ese entonces debimos de bajarle un poquito como a la emoción cuando se nos acercó Spotify y solo revisar mejor el contrato. Hubiéramos hecho el deal, estar en Spotify nos cambió la vida, nos dio los recursos para poder, o sea, los cimientos de lo que es hoy, pero pudimos habernoslo llevado con más calma. Después pagamos las consecuencias de eso. ¿Cómo evolucionó en la pandemia a lo que es hoy? Con múltiples episodios, podcasts, libros y mucho más. Mira, Se Regalan Dudas, éramos nosotras dos y nos manejaba una manager que se llama Paulina. Y a mediados de la pandemia, justo terminamos el tour de Se Regalan Dudas, el primero que hicimos en México. Lo terminamos y a las 3 días cerraron las fronteras de México a Estados Unidos y nos separamos. Leti quedó en México y yo quedé en Estados Unidos. Y hablábamos, nos pedía la comunidad muchísimo más contenido que nosotras ya no podíamos crear, no importa el número de gente que tuviéramos en el equipo. Entonces de ahí nace la idea, junto con Paulina, nuestra socia, de hacer más podcasts, y nació Despertando Podcast como una herramienta que se puede utilizar diariamente para empezar tu día más presente y consciente. Luego nace Durmiendo, pero básicamente literalmente nace como una respuesta a la comunidad que nos pedía más y más y más herramientas, y a mí y a Leti ya no nos daba la vida, la voz, la gente, o sea, ya no se podía. Entonces decidimos como ver, ok, cómo nos vemos nosotras como productoras y no como el centro, que nuestras caras fueran y nuestras voces fueran el centro de un proyecto. Y de ahí nos ha ido increíble. O sea, Despertando es de los podcasts más escuchados a nivel Latinoamérica, súper querido por su comunidad, de verdad. Ya tiene su propio libro que acaba de salir, entonces tratamos de que Despertando y Durmiendo se paren solos, y de ahí hemos hecho varias colaboraciones. Hicimos uno que se llama Lo de Adentro Importa, que es con Toms of Maine, que es una serie limitada de 5 podcasts sobre el medio ambiente, que fue como una base de qué es el medio ambiente y qué tengo que saber y cómo todos los días puedo hacer acciones chiquitas. Después vino TLK, que es nuestro nuevo podcast de noticias, que queremos como llegar a hacer ese podcast de noticias que ayuda a que estemos más informados cuando solo tienes 5 minutos. Y ahí vienen más. O sea, creo que a las dos nos encantó esta idea de poder llevar ideas donde muchísimo más allá de Se Regalan Dudas, hay temas que Se Regalan Dudas no toca ni va a tocar por su ADN. Entonces crear más podcasts, ayudar a gente a crear más podcasts, se ha vuelto para mí una pasión idéntica que Se Regalan Dudas. O sea, divido mi tiempo 50 y 50 para seguir creando más podcasts. Hagamos una pausa.
Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Uno de los hacks que más me gusta es eso que llama: nosotros somos nuestra mayor competencia. Creo que ha habido dos cosas. Una, ahorita que hablas de competitividad, creo que para nosotras ha sido muy importante, como no nos creen y se escucha muy cliché, pero yo jamás veo números y ratings y demás. Sé que no les va increíble a nuestros podcasts, pero una vez al mes nos presentan todo esto y me da emoción, pero me fijo en otras cosas. Es realmente nosotras somos nuestra propia competencia. O sea, se regalan dudas, no hay otro, despertando no hay otro, como no hay otro podcast como el tuyo. Entonces, tratando de nosotras siendo nuestras mejores competidoras propias de okay, cuál fue la meta del año pasado, cuál va a ser la de ahora, para mí ha sido como muy importante. Y también saber que si le va bien a alguien en el mundo de los podcasts, nos va bien a todos. Entre más deal cierre la gente alrededor de nosotros, más deal vamos a hacer nosotras. Pero en cuanto a lo que dices como de la gente que trabaja con nosotras y cómo hacerlo más humano, yo nunca había trabajado en una empresa, nunca en mi vida, nunca fui, como le decimos en México, godín, que es como el 9 to 5, nunca, no sé si por ventaja o desventaja, nunca estuve en esa posición. Entonces ahora, con el grandísimo privilegio que me da el poder traer a gente que trabaje para nosotras y demás, para mí ha sido como algo que he tratado de hacer muy humano y muy natural. Por ejemplo, Dudas Media está transicionando a tener 4 días de trabajo. Si todo el mundo se hace responsable y todo el mundo puede hacer sus cosas en los horarios de trabajo de 4 días, ¿por qué no dar eso? Tenemos muchísimas vacaciones, tratamos de ser una empresa que realmente, o sea, ¿cómo no? Si hablamos todo el día de salud mental, entonces tratamos de poner la salud mental de las gentes que trabajan con nosotras al centrísimo. O sea, todo el tiempo empezamos nuestras juntas diciendo cómo nos sentimos el día de hoy, qué agradecemos, para tratar de fomentar yo sé que todos tenemos responsabilidades de trabajo, pero también todos y todas las que trabajamos aquí somos humanos. Trato de ser como muy, muy disponible para mi equipo. Estoy súper consciente que sin ellas y ellos esto no existiría. Entonces necesitan de mí como yo necesito de ellos. Entonces diario decimos en todas las juntas que no hay pregunta mala, no hay inquietud mala, todo se trata. A veces se regalan dudas para ese chile mole y picadillo porque hay 15 cosas que queremos probar que propusieron 15 personas, pero lo más cañón que he aprendido es que hay gente en mi equipo que sabe más que yo y que está mucho más capacitada que yo. Aunque yo sea quien fundé esto y yo sé lo que diga, yo no soy la que tiene todas las respuestas. Entonces, sentarme a aprender y escuchar de la gente que trabaja con nosotras, para mí ha sido la forma más importante de humanizar, de decir, ellas saben más que yo por más que diga, ay, qué increíble está esto, ya no me da la vida para seguir aprendiendo y ellas son expertas. Entonces, creo que como preguntar sería la número uno, como siempre estar tanto abierta a que me hagan preguntas como yo a preguntar, y también entender que este es un proyecto increíble y todo, pero que no puede funcionar si las personas que están adentro de ellos, eso significa nosotras también tenemos como muy claro el autocuidado y el amor propio, porque es una empresa que demanda muchísimo, que se genera muchísimo contenido que requiere de mi cara, de mi mente, o sea, de muchas cosas. Entonces, como ser muy, muy sólidas en eso, en el autocuidado, en el amor propio. Hay horarios mega estrictos de comunicación. No puedes escribirle a alguien a su WhatsApp, se hace a través de Slack. Hay un canal de urgencia si te urge algo, si no, todo se tiene que hacer durante el horario de trabajo. Y todo esto ha sido muy natural. Tenemos una chava que amo que se llama Araceli, de Recursos Humanos, con la que vivo discutiendo porque me dice, no, es que así se tiene que hacer. Y yo, pero ¿quién dice que se tiene que hacer así? ¿Por qué van a tener tan pocas vacaciones? Entonces creo que eso, como también no educarme tanto en cómo otras empresas están estructuradas, sino como que es lo que yo me encargo, ¿no? A mí me toca como todo lo interno de la empresa y he tratado de no educarme tanto. O sea, leí unos libros y después ha sido como mucho advisors. Yo prefiero que contratar a alguien que me pueda decir, oye, ¿cómo
cómo hago nuestra empresa más humana y más vertical en lugar de tan horizontal para que la gente pueda subir y bajar y cuando no quieran trabajar de tiempo completo puedan, y ha sido más intuitivo para mí. Sí.